Hermanos, hermanas, hemos visto la gloria de Dios muchas veces. Amén. Y también hemos visto el poder de Dios muchas veces y nos alegramos con el Señor. ¿Cuántos se alegran con el Señor por esto? Amén. El Señor está impactando, el Señor está haciendo en ciudades, pueblos, naciones. Él está haciendo lo suyo. Él obra. Amén. Más allá de todo esto que está aconteciendo, el Señor está obrando. El Señor está obrando. Y hay una iglesia en el nombre de Jesús. Hay una iglesia que está intercediendo, orando. Aleluya. Porque el hombre, la mujer necesita de Cristo Jesús. Amén. Y el Señor está haciendo, no te olvides de esto, el Señor está haciendo, el Señor está obrando. Aquel que comenzó la obra, la va a terminar en nosotros y en aquellos por quienes nosotros estamos orando, estamos clamándole al Señor, orando, pidiéndole al Señor. Amén. Y Dios levantando a su iglesia para poder hablar de Cristo Jesús. Amén. Entonces, y yo creo y creemos que esto va a ir en aumento. Amén. Porque así lo dice su palabra, su gloria. Porque Dios es un Dios de avanzar. El Señor no retrocede. Amén. El Señor no retrocede. Y hay una gloria mayor. Hay más para su pueblo, para su iglesia, para sus hijos, para aquellos que se ponen en la brecha. Amén. Oh, gloria a su nombre. Dios, como les decía, no va para atrás, va hacia adelante. Y si su iglesia está de acuerdo con lo que Dios dice en su palabra, también declaramos y confesamos, vamos hacia adelante. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Creemos, mis hermanos, que lo que viene en tu vida, en mi vida, en la iglesia del Señor, es mayor, es mayor, es mayor. Y será más grande y más poderoso de lo que nosotros podemos imaginar. Amén. Quizás hoy estás mirando a tu alrededor y ves todo oscuro. Pero el Señor está haciendo. Amén. El Señor hace. Y el Señor va a dar respuestas. Y Él hace milagros, milagros, milagros. En el nombre de Jesús. Ahora, en esta mañana yo quiero dejarles motivos de oración. Dejarles cargas. Y ustedes dirán, más de lo que tengo, Susan. Sí, más. Aleluya. Hermanos, hemos visto y tiene que ser carga de oración las copias que se hacen del obrar del Espíritu Santo, que confunden a las personas lo que el Espíritu Santo hace con lo que el hombre hace. Y otro motivo de oración, debemos pedirle al Señor, pedirle a Dios que nos enseñe cómo tenemos que tratar a
al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios, a Dios mismo en nuestras vidas, siendo el Espíritu Santo, santo. ¿Me explico? Santo por su condición, Espíritu Santo. Y esto debe constantemente en nosotros, que nosotros hagamos un alto y que examinemos y evaluemos nuestras vidas, mis hermanos. ¿Cómo tratamos al Señor? ¿Cómo usted y yo tratamos al Señor? ¿Cómo tenemos que hablar con Él, dirigirnos al Señor? Muchos de nosotros han transcurrido muchos años en muchos y hemos visto una familiaridad tan grande que de pronto nos alarma y nos pone en alerta el trato, mis hermanos y hermanas, que se le da al Señor, al Espíritu Santo, que de tan familiar pasa a ser vulgar. Y lo sagrado es como que pierde su esencia. Pero en esta mañana quiero invitarte a abrir tu Biblia, sus Biblias, en el profeta Samuel, primera de Samuel, capítulo 4, versículos 3 al 6. Muchas veces se necesita ser corregidos y redireccionados por el Señor. Amén. Primera de Samuel 4, versículos 3 al 6. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: tenemos una pregunta. ¿Por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Versículo 4. Y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines, y los dos hijos de Elí estaban allí. Ahí tienen los nombres, hijos de Elí, estaban allí con el arca del pacto de Dios. 5. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra, ¿qué pasó? Tembló. 6. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Amén. Ellos están proyectando la culpa de una derrota a Dios, proyectando la derrota, o sea, la culpa de una derrota a Dios. Si ponemos atención, mis hermanos, a ellos, estos hombres hacen responsable a Dios de ese día, de esa derrota. Hermanos, sabemos bien que Dios, nuestro Señor,
es un Dios omnipresente, que está en todas partes, en todo momento, en todo lugar. La omnipresencia de Dios es que su presencia llena toda la tierra, los cielos y todo lo que podemos imaginarnos. Sin embargo, Dios, siendo Dios omnipresente, no es percibido por millones de personas que no saben que están en la presencia de Dios. Hay muchas personas que no perciben la presencia de Dios. Y lo trágico también es que si el Espíritu Santo estuviese y se fuera, nadie se daría cuenta. ¿Por qué nadie se daría cuenta? Mis hermanos, ¿por qué nadie se daría cuenta que está ahí el Espíritu Santo? Y estoy hablando muchas veces de asambleas, de reuniones, de cultos, porque no perciben, mis hermanos, ¿sí? No perciben. Necesitamos la frescura de su presencia en nuestras vidas. El salmista dice: vivifícame, abre mis ojos. Necesitamos que nuestros sentidos espirituales sean sensibles al Espíritu de Dios, a su presencia, a lo que Dios quiere hacer y está haciendo. Amén. Debemos ser de aquellos que perciben la presencia de Dios, mis hermanos. Más en este tiempo que nos ayuda a discernir, distinguir lo malo y lo bueno, lo que es de Dios y lo que no es del Señor. Amén. Mis hermanos, no toda obra religiosa es obra de Dios. No todo lo que se hace en nombre de Dios es de Dios. Lo que es de Dios es lo que Dios dice en su palabra y lo que Él manda y ordena en su palabra, y nosotros debemos hacer obedecer. Amén. No debemos dejar a Dios afuera de nuestras vidas. Es algo que muchas veces hace la gente con sus planes, con sus agendas, con sus agendas donde ordena y organizan. Yo no estoy en contra de todo eso. Frente al Señor nosotros debemos ser personas de orden. Amén. ¿Sí? Pero en ese orden debemos nosotros dejar al Señor. Amén. Que Él nos guíe, que Él nos conduzca, que Él nos hable, que Él nos ayude en todo momento. Dejar a Dios afuera, no. Ahora, cualquier cosa que nosotros hagamos, cualquier cosa que nosotros pronunciemos, cualquier cosa que nosotros oímos, cualquier cosa, mis hermanos,
Debemos hacerlo bajo esa influencia del Espíritu Santo, de su poder, de su presencia, de sus palabras. Hacerlo con temor, amén, con reverencia, con respeto, con temblor, amén. El día viernes les hablaba a los jóvenes y adolescentes. ¿Qué es lo que agrada al Señor? ¿Esto le agrada al Señor? ¿O esto no le agrada al Señor? Amén. Entonces, dispuestos, abiertos, todo el tiempo, a que el Espíritu Santo desarme en nosotros toda agenda, todo plan, ¿sí? Y haga en nosotros lo que Él quiere. Porque Él quiere hacer en nosotros. Esa es la buena noticia en esta mañana. El Señor quiere hacer en tu vida y en la mía. Al Señor no debemos ponerle límites. El Señor es Dios y Él va a hacer, amén. Ahora el Espíritu de Dios no puede hacer lo que Él quiere o no hace nada. Debe haber en nosotros apertura, debe haber en nosotros disposición, amén, disponernos en Él. Hay cristianos que inclusive no se dan cuenta de la presencia de Dios, y muchos de nosotros tuvimos que aprender a estar delante de la presencia del Señor, ¿sí? En el camino que hemos optado, porque seguir a Cristo es una elección, es una decisión. Amén. Él nos escogió. Jesucristo nos compró. Amén. El Espíritu Santo de Dios vive en nosotros. Vive en nosotros. Y esto es de todos los días. Decidirnos por Cristo Jesús es de todos los días. De todos los días, mis hermanos. El saber cómo estar en la presencia del Señor. Y no estoy hablando, estoy hablando en el área espiritual, en nuestro interior, en nuestro adentro, en nuestra mente, en nuestro corazón. El salmista dice, ¿con qué? ¿Cómo me presentaré ante el Señor? Con un corazón sincero y humillado. Entonces, mis hermanos, debemos clamarle al Señor, debemos buscarle al Señor, debemos orar, debemos ayunar, debemos leer su palabra, debemos congregarnos, porque esto es importante, la comunión entre nosotros. Sí, porque la fe se anima, mis hermanos, la fe se fortalece. Cuando yo te veo, cuando tú me ves, en el nombre de Jesús, debemos estar orando los unos por los otros. ¿Cuántos dicen sí? Amén. Aleluya. En el Antiguo Testamento no tenían la bendición que tenemos nosotros hoy. El Espíritu Santo vive en nosotros, en nuestros corazones, en nuestras vidas. Usted y yo somos templo del Espíritu de Dios. Dice, no contristéis al Espíritu de Dios.
De esto nos habla también Efesios, Gálatas. Ahora, dice su palabra, no te apures. No te apures de irte de la presencia del Señor. No te apures. Hay una recomendación de parte de Dios. No te apures, no te apresures de irte de su presencia. Necesitamos de su presencia. Presencia viva. Amén. El Señor quiere manifestar su presencia en nosotros. El Señor diariamente quiere mostrarse, evidenciar sus atributos a nosotros. El Señor quiere que nosotros le conozcamos. El Señor quiere que nosotros nos volvamos a Él. Debemos convertirnos al Señor. Amén. Debemos aceptar sus palabras. Oremos por esto. Oremos por nuestras propias vidas. Tengamos misericordia de nosotros mismos. Tengamos amor por nosotros mismos. Pero también tengamos fe por nosotros, pero también fe por aquel que no tiene a Cristo. Y también por aquel que tiene a Cristo y que tiene que crecer. Amén. Que tiene que crecer en el Señor. Amor, misericordia. Que los frutos del Espíritu Santo se manifiesten en nuestras vidas. Que el carácter de Cristo se evidencie en nosotros. Amén, se note. Mi oración decía, el Espíritu Santo, mis hermanos, mis hermanas, hace la diferencia. Y Él vive en nosotros. Amén. Necesitamos de su presencia. Necesitamos de sus palabras. Amén. El profeta Isaías dice, vio la gloria de Dios y que su gloria cubría toda la tierra. Isaías 6. En el capítulo 6 de Isaías dice que la falda llenaba el templo y la tierra estaba llena de su gloria. El Salmo 8 dice que ha puesto su gloria sobre los cielos. Amén. El ser humano está como dormido, ciego ante Dios. Por eso es tan importante la oración de la iglesia del Señor a nivel local, a nivel nacional, a nivel mundial, la iglesia del Señor. Necesitamos interceder más. Hermanos, hace unos instantes decíamos que nos alegrábamos por la gloria de Dios, por el poder del Señor, por la manifestación de esa gloria de Dios en nuestras vidas. Pero usted cree que allí se terminó todo, que esto pasó ayer, que esto sucedió en el pasado. Dios hoy lo puede hacer. Amén. Mañana el Señor lo puede hacer. Amén. Por eso es volvernos constantemente al Señor, volver nuestro corazón, toda nuestra vida al Señor. Algo va a pasar.
Algo va a suceder cuando sus hijos le buscan. Algo pasa cuando sus hijos oran, cuando sus hijos anhelan, desean la presencia del Señor en sus vidas, reflejar la presencia del Señor. Les decía a los jóvenes, qué perfume, qué olor estamos dando a aquellos que nos rodean. Miren, mis hermanos, el Señor va a hacer caer en nosotros todo aquello que impide el obrar de su Espíritu Santo. Barreras, velos, su gloria. Su gloria, en esta mañana su gloria. Debemos decir, Señor, glorifícate en mi vida. Señor, glorifícate en mis hermanos. Señor, glorifícate en esta congregación. Señor, glorifícate en tu iglesia. Manifiesta tu poder, manifiesta tu presencia, manifiesta tu gloria en este tiempo. Amén. Que el Señor ponga en nosotros hambre y sed de Él. Hambre y sed de Él. Hambre y sed de Él. Mis hermanos, mis hermanas. Aleluya. Porque la gloria de Dios, su manifestación, el Señor se da a conocer, mis hermanos. Y queremos vivenciar, queremos experimentar, queremos vivir la vida del Señor en nosotros. Hermanos, sienta o no sientas, sientas o no sientas, Dios está presente. ¿Lo crees? Dios está presente. Dios está presente. Aleluya. El justo por la fe vivirá. No andamos por vista, andamos por fe. Aleluya. Queremos ir un paso más. ¿Cuántos quieren esto? Queremos avanzar. Oh, yo quiero que su gloria se manifieste en mi vida. Amén. Yo quiero alcanzar al Señor, yo quiero tocarlo en el nombre de Jesús. Aleluya. Quiero correr en momentos tales, quiero correr, quiero acudir como ese niño corre a los brazos de su mamá y de su papá. Porque tenemos el socorro, el auxilio que viene de Dios. Amén. Aleluya. Yo no sé si te gozas en esta mañana. Oh, queremos de ese poder que transforma, de ese poder que cambia, de ese poder que purifica, de ese poder que santifica, oh, que es de ese poder que restaura las vidas, que salva. Amén. Dale un fuerte aplauso. Aleluya. Mire, esta gente había hecho responsable a Dios de su derrota. Decían ellos, Jehová nos ha herido. Los hijos de Elí eran hombres perversos, hombres de osadía, para manipular a Dios. La presencia de Dios, simbolizada en ese momento por el arca del pacto, donde Dios se manifestaba. Desde el momento que ese arca, mis hermanos, fue construida por mandato de Dios, hasta el momento que vino el Espíritu Santo, después que ascendió Jesucristo,
Durante todo ese tiempo hay toda una historia, amén. El arca del pacto había con el arca del pacto hubieron más muerte que vida en algunos momentos, porque la presencia de Dios en ella debemos saber estar. Esa unción no te levanta, amén. Pero los hijos de Aarón, sacerdotes legítimos, ungidos, el Señor los había levantado, los había ungido, los había capacitado, habilitado, mis hermanos. Pero entraron con fuegos, dice su palabra, extraños. Cayeron muertos en la presencia de Dios. Dios no hace trato fuera de su diseño, de su modelo, con nadie. Dios va a respaldar lo que Él dice en su palabra. Amén. Cuando Dios hace lo que Él promete, es porque halló gente que hace todo lo que Él dice, obedeciendo. Amén. Entonces, estos hombres perversos, estos hombres corruptos, trajeron el arca al campamento y fueron a la guerra pensaron que podían manejar la presencia de Dios. ¿Me escuchó? Manejar la presencia de Dios a su antojo. Entonces, esto no resultó. Y para colmo, como hemos leído, los enemigos los derrotaron y capturaron el arca del pacto y se lo llevaron. Hermanos, Dios es Dios. Nadie puede manejar a Dios, manipular al Señor o poner sus palabras. Bueno, poner sus palabras a nuestra conveniencia muchas veces es usada, pero a la larga hay consecuencias muy malas. Amén. Ahora, ellos creyeron haber capturado el arca del pacto, la presencia de Dios, pero apenas lo pusieron en el templo, mis hermanos, en el templo de su Dios, las cosas comenzaron a andar mal para los filisteos. Esto es lectura, ¿sí? De su palabra. Y el arca fue de ciudad en ciudad, hasta que dijeron: vamos a deshacernos de esto. Dijeron: antes que muramos todos. Y así que buscaron la mejor manera y mandaron el arca por donde Dios quisiera llevarla. Y como Dios sabe conducir, amén, Él conduce bien, el arca fue donde tenía que ir. Qué osadía de estos hombres, qué atrevimiento, qué descaro. Esta intención de que estando en el pecado como estaban estos hombres, que habían hecho pecar a toda la nación también, el Señor les tuvo que mandar a ellos
un profeta, ¿sí? Y lo juzgó. ¿Qué quiero decir con esto, mis hermanos? Ellos tuvieron un fin, ¿no? Malo. Ni siquiera se enteraban porque estaban sumergidos en el pecado, ¿sí? Pero debemos anhelar santidad, vivir en santidad. Mis hermanos, esto es muy amplio, porque dice, sin santidad nadie le verá. Amén. Días pasados con los jóvenes, y perdón por hacer mención, estuve hablando sobre los acumuladores. ¿Cuántos han visto esos programas acumuladores compulsivos? ¿Sí? Las casas por fuera, una fachada tremenda, hermosas. Y las personas quieren ingresar y se encuentran con un basural. Y muchas de estas personas terminan muriendo sepultados en su propia basura y nadie se entera. ¿Qué quiero decir con esto, mis hermanos? Que diariamente debemos presentarnos delante del Señor, diariamente, y dejar y confrontarnos con su palabra. Gracias a Dios por su palabra, porque la palabra de Dios incomoda muchas veces, la palabra de Dios inquieta, la palabra del Señor redarguye, la palabra del Señor amonesta, la palabra del Señor nos llama la atención. Amén. Pero saben, mis hermanos, porque Él nos ama, porque Él nos ama. Porque Él nos ama y tiene misericordia de nosotros. Y Él quiere que nuestras vidas sean mejores, mucho mejor. Amén. Él quiere que procedamos al arrepentimiento, que hagamos frutos dignos de arrepentimiento. Dice su palabra, pórtense de tal modo que se vea claramente que han cambiado de actitud. Amén. Entonces, esto es de todos los días. Ellos le echaron la culpa a Dios de su derrota. Jehová nos hirió, nos ha herido. Y en realidad lo que estaban mal eran ellos. Muchas veces tratamos de argumentar, justificarnos, excusarnos de ciertas cosas. Pero debemos decidirnos, hermanos, que esa presencia de Dios, en nosotros dice, ven Espíritu Santo, límpiame, purifícame, santifícame. Amén. ¿Cuántas veces entonamos muchas alabanzas y canciones con este tipo de contenido? Pero que eso diariamente sea una realidad en nosotros. Hermanos, y me pongo en primer lugar yo. Porque antes que ustedes, el Señor me habla a mí. Amén. Y en esta mañana, con la ayuda del Señor, estoy tratando de comunicarles. Ahora, habían ciertos requisitos para trasladar el arca del pacto. Ustedes todo esto lo saben. Ellos muchas veces quisieron usar a Dios y muchas veces los cristianos quieren usar a Dios, pero a Dios no se le usa. Dios a nosotros sí. Amén. No nosotros a Él. Amén.
No es lo que, bueno, el Señor dice, nos da una respuesta. Siempre digo que hay un sí, hay un no, y hay una espera en la respuesta del Señor. Pero, y cuando Dios nos da la respuesta, es esa, Señor. No puede ser. Y tratamos de... Soy la única pecadora acá. Amén. Y nos sentimos decepcionados y lastimados y ofendidos porque el Señor responde así. Dios sabe, Él conoce. Amén. Anticipadamente lo que es mejor para usted y para mí. Amén. Entonces, cuando alguien pretende en un estado de pecado llevar la presencia, esa presencia de Dios y decidir lo que va a pasar, es imposible. Necesitamos la revelación de su palabra. Amén. Necesitamos la revelación de su palabra. Una vez más, para abrir nuestros ojos, nuestros oídos, necesitamos tener el testimonio del Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Y terminando, 1 Samuel 4, 21 al 22. Versículo 21 del capítulo 4. Y llamó al niño Icabod, diciendo, traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues, 22, traspasada es la gloria de Israel porque ha sido tomada el arca de Dios. La mujer de uno de los hijos de Elí estaba embarazada, cercana al tiempo de dar a luz. Cuando le llega la noticia de que su marido y muchos en Israel, inclusive la muerte de su suegro, todos muertos, el impacto de esta noticia en esta mujer hizo que el momento de dar a luz se adelantara. Dice que mientras sobrevinieron los dolores y dio a luz y murió, ella gritaba en su idioma, ¿no? Que hablaba de que la gloria del Señor, que no había gloria de Dios, que no estaba la gloria del Señor. Ahora le puso a su hijo este nombre, Icabod, que en hebreo significa sin gloria o una gloria vacía. Y esto es lo que la mujer gritó y murió. Imagínense esa persona a ese niño, a ese bebé, y toda la vida Icabod, sin gloria, gloria vacía, recordando esta tragedia, este episodio, este hecho horrible que había acontecido por desobedecer. Mis hermanos, quiero recordarte lo que dijo David. Haz lo que quiera conmigo, pero no quites de mí tu Santo Espíritu, tu presencia,
tu presencia. No te apures, no te apresures de irte de la presencia del Señor. Quizás hay cosas complejas en nuestras vidas. Quizás has pasado y te cuesta recuperarte. Solo y sola es imposible. Amén. Necesitamos la ayuda del Señor y de la hermandad, de la familia de Dios en Cristo. Amén. Quizás has tenido pérdidas, tantas pérdidas, ¿sí? Pérdidas familiares, pérdidas económicas, pérdidas físicas. Pero en esta mañana, mis hermanos, no te apresures de irte de la presencia de Dios. Porque Dios quiere hacer. Dios quiere hacer. Amén. David no quería que le quitara el Espíritu Santo. Fíjense, Job, un hombre temeroso de Dios, amaba a Dios. Las aflicciones que vinieron sobre él, pero él dijo: Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre del Señor alabado. Amén. Y después fue restaurado. Usted igual puede ir a casa y leer el libro de Job, los Salmos, leer la Biblia. Amén. Sé que lo hace, pero mucho más. No debemos perder su presencia, la manifestación del Señor, su gloria, su espíritu, amén, en nosotros. Y cualquier cosa terrible que nos esté pasando en esta mañana, el cansancio, el agobio, el sentirte asfixiado por tantas cosas, preocupaciones, la tristeza, el dolor. Pero en el nombre de Jesús, en Cristo Jesús, podemos alcanzar paz, seguridad, amén, esperanza, certeza, convicción, fe, aleluya. Podemos decir, con esta enfermedad, con esta situación difícil familiar, yo ya no puedo. Sí, es cierto, no podemos. Pero en Cristo Jesús, pon tus ojos en el Señor en esta mañana. Mis hermanos, debemos estar decididos que cada momento el Señor está presente. Que el Señor te ama, que el Señor no te ha olvidado, que el Señor no te abandona. Amén. Más allá que muchas veces nosotros somos infieles, desleales con el Señor, pero Él está firme en sus promesas, porque Él quiere cumplirlas en nosotros. Amén. Así que en esta mañana debemos transitar la vida con su presencia. Con su presencia. No hay nada más que su presencia, mis hermanos. Gracias a Dios por todo lo demás que tienes, que tenemos y que hemos obtenido en el Señor. Gracias a Dios. Sí, pero lo hermoso en esta mañana, debemos velar y estar alerta y vivir por aquí, por lo eterno. Amén. No debemos jugar con nuestra eternidad.
No debemos jugar con nuestra salud espiritual, física. Amén. Aleluya. Debemos cuidarla. Hoy más que nunca, mis hermanos. Porque hay tantas cosas a nuestro alrededor. Debemos estar firmes, fuertes en Cristo Jesús. Nuestra familia, nuestras vidas, nuestro trabajo, nuestro servicio. En el nombre del Señor. En esta mañana, mis hermanos, vamos a darle gloria al Señor. Ponte de pie, vamos a darle gloria al Señor.